Entonces vamos a partir con el relato de la creación y vamos a terminar con lo que dice el Evangelio, fundamentalmente de San Lucas, y después un pequeño epílogo sobre qué es lo que está pasando en la iglesia sobre este tema, que es un cambio muy profundo, muy importante. Partamos por el relato de la creación, porque ese establece la base para que podamos hablar de la sexualidad, de la mujer, del género, etc. Y eso lo vamos a analizar bien desde el punto de vista de lo que el autor que escribió, inspirado por Dios, el relato de la creación, ¿qué quiso decir en ese momento? O sea, el principio fundamental para la interpretación bíblica es, hay que entender bien qué es lo que el autor inspirado quiso decir en su época. Ese es el primero que hay que entender bien, para lo cual hay que tener muy claro detalles como qué significaban las palabras en ese momento, porque no tenemos por qué pensar que significan lo mismo hoy día después de 1800 años. Y además conocer la situación histórica, social, económica de la época. Y una vez eso se tiene bien entendido, ahí uno puede sacar una conclusión de qué es lo que eso significa hoy día para nosotros. Tiene que ser en esa secuencia, no puede ser al revés, como pasa a veces, ¿no es cierto? Sobre todo en gente que usa un poco de la Biblia, ¿no? Leí ayer una asesora que tiene Trump en la Casa Blanca que sacaba unas conclusiones pero realmente insólitas, porque lo hace al revés. O sea, tienen una ideología primero y después buscan en la Biblia cuáles versículos pueden usar para digamos, fundamentar esa ideología. Hoy día eso es muy fácil porque es cosa de tener la Biblia en el computador y hacer una búsqueda por palabras y sale. Bien. Para poder entender un poco la estructura del hebreo, hay que entender varias cosas. Primero, toda palabra hebrea tiene, todo sustantivo hebreo tiene una raíz, que normalmente son 3 letras. Y en el nombre que se le da a ese sustantivo, casa, perro, gato, lo que sea, está la esencia de ese ser. O sea, no se le pone un nombre porque sea bonito, ¿no? Esa es otra costumbre que tenemos nosotros ahora, pero en esa época no era así. El nombre significa la esencia. Ahora, en esa raíz, que son las 3 letras, normalmente consonante, o sea, consonante, obviamente, todas las palabras que tienen esa misma raíz describen esa esencia de ese sustantivo, ¿no? Y lo vamos a ver de inmediato, con el ejemplo más importante. Otra cosa que tiene particularidad que tiene el hebreo, las vocales no se escriben. Entonces, ahí hay una ambigüedad que depende de cómo uno vocalice, puede salir una palabra o otra cosa. El ejemplo más típico es el anillo por el ojo de la luz, pero no me voy a meter en eso porque se me alargaría mucho. Pero bueno, vamos a ver a qué me voy a referir. Me voy a referir a la palabra Adán. En primer lugar, hay algo muy interesante. Adán no es un nombre de vida, como nosotros siempre pensamos. Y Adán nunca se refiere en el libro del Génesis a Adán sin artículo. O sea, lo que nombra siempre es el Adán. Ahora, ese él no es masculino, es neutro. En el castellano, los artículos son él y la, ¿cierto? Masculino y femenino. Pero en nuestro idioma no es así. En el alemán, por ejemplo, hay tres géneros: él, la y uno neutro. Dice, por ejemplo, uno dice der Mann, el varón, die Frau, la mujer. Pero uno dice das Haus, la casa.
neutra, no es ni masculina ni femenina. Bueno, eso complica un poco las cosas con la traducción al castellano, pero tenemos que decir aquí que cuando nombra a el Adán en el libro de Génesis, el él está puesto de tal manera que es neutro, no tiene género específico. Ahora, ¿qué significa el Adán? Bueno, para saber bien el significado, se busca la Biblia donde aparecen todas las partes y se ve el contexto. El Adán significa el ser humano. Eso es lo que está diciendo. No está hablando un nombre de vida del primer ser humano creado, no. Porque además viene con el artículo siempre. O sea, nunca en la Biblia ni en ninguna parte habla de el Jeremías o el Isaías o el lo que sea. Porque ahí sigue el nombre de vida de alguien. En cambio aquí habla de el Adán. Neutro. Ahora, ¿qué otros sustantivos tienen la misma raíz? Unos tiros hasta la raíz. Adana. ¿Y qué significa Adana? No es femenino. Adana significa la arcilla del terruño. Entonces, ¿cuál es la esencia del Adán? Es el ser humano que es arcilla del terruño. O sea, si nosotros miráramos un diccionario de hebreo bíblico a castellano, debería decir eso. Adán significa el ser humano que es arcilla del terruño. Ahora, no es tierra así simbólica, planetaria, no busquemos cosas así esotéricas, no, es la arcilla del terruño. Esto se escribió 800 años antes de Cristo. O sea, es la arcilla, la tierra arcillosa, que tú pisabas todos los días en tu casa. O la tierra arcillosa, como en la época que era nómada de Israel, tendría sus carpas y tú dormías arriba de esa tierra. Ahora, si ustedes se fijan, vivimos hace muy poquitito el miércoles de ceniza, y ahí se nos impuso la ceniza. ¿Y qué es lo que nos dijo el Padre Álvaro cuando nos impuso la ceniza? Polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, en esa misma tierra que tú pisas todos los días, ese es tu esencia y ahí vas a volver. O sea, se fijan que poco a poco se va entendiendo un poco más. Bueno, ahora vamos a ver. Una otra cosa. En el Génesis hay dos relatos de la creación. El primero, que es el solemne de los 6 días, el séptimo día descansó, etcétera, etcétera, que hay un capítulo primero. Pero a partir del capítulo segundo, versículo 4, hay un segundo relato de la creación, que se cuenta toda la historia del mundo. Lo curioso es que el segundo relato es el más antiguo. El primero es el más nuevo. El segundo es más o menos 800 años antes de Cristo, por ahí. Israel era nómada todavía, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, no pastoreaban. Bueno, en cambio, el primer relato de la creación, el solemne de los 6 días, se escribió 200 años después. No, 600 antes de Cristo. Vamos a ir al segundo relato de la creación porque es el más antiguo, por ahí está. Bien, veamos qué es lo que dice el libro del Génesis, capítulo 2, del versículo 4 al 24. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había un matorral en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había Adán, es decir, el ser humano, que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios fabricó, no lo veo, fabricó al Adán, es decir, al ser humano, con la arcilla del suelo, Adán, la arcilla del terruño,
sopló en su nariz aliento de vida, y este Adán, para decir el ser humano, se convirtió en un ser vivo. Dice que es interesante, ¿no? En el primer relato de la creación, Dios crea, hágase la luz, aparece la luz, hágase la planta, aparece la planta. Aquí Dios, más antiguo que el relato, fabrica a Adán, lo modela en la arcilla, lo fabrica en una estatua, ¿no? Y sopla su nariz para darle la vida. Entonces el Adán sopló en su nariz, el Señor Dios sopló en su nariz el aliento de vida, y el Adán, el ser humano, se convirtió en un ser vivo. Otra cosa curiosa, todavía no hay planta, no hay animales, pero ya existe la planta. O sea, el orden de la creación en el segundo relato es exactamente al revés. El Señor Dios ahora plantó un jardín en Edén. Plantó, o sea, él fabricó el jardín. No dijo aparezca el jardín. Hacia el oriente y colocó en él a Adán, vale decir, el ser humano que había como al lado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Y el Señor Dios se dijo, no está bien que el Adán, es decir, el ser humano, esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo. Bien, de nuevo trabajando, ¿verdad? Bueno, imagínense la gallina, pues, que digan, todas las aves del cielo y todos los animales. Con el modelo de arcilla. Y se los presentó al Adán, para decir al ser humano. Pero entre ellos, este no encontró la ayuda adecuada. Y aquí viene ya lo importante. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el Adán, que acuérdense que todavía es neutro, ese él no tiene género, un profundo sueño, y este se durmió. Luego le sacó un costado, y llenó con carne el lugar vacío. Del costado que había sacado al Adán, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó. Y aquí viene el kit de la situación. Resulta, antes de leer el párrafo, se lo voy a explicar para que ustedes lo sigan. En este relato, el Adán desaparece, no se nombra nunca más. No se nombra nunca más a Adán, el ser humano. ¿Qué se nombra? Debo decirlo primero en términos hebreo y después se lo digo qué significa. Ish exclamó: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Su nombre será Isha, porque la han sacado de mí. Por eso el hombre abandona, por eso que el Ish e Isha abandonan al padre y la madre y se junta con su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, ¿qué significa? Martía Ish y Isha tienen la misma raíz, o sea, significa que son complementarios, son de la misma cosa. ¿Y qué es lo que es Ish? El varón. ¿Y qué es lo que es Isha? La mujer. O sea, el ser humano sin género especificado desaparece y aparecen dos seres que despiertan, además fabricados por el Señor Dios, ¿no? Que uno es el varón Ish y la otra es la mujer, Isha. Y de ahí para adelante, así sigue la llamada. Si ustedes se recuerdan, en el relato de la caída, que viene a continuación de todo, es bien curioso, porque no parece Adán que llega a ninguna parte. Dios le pregunta al varón: oye, Ish, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás conmigo. Y dice que está desnudo, que se yo, todo demás. Entonces yo le pregunto: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Qué contesta Ish? La mujer que tú me diste, o sea, la Isha, me hizo comer de la manzana. O sea, si ustedes se fijan, Adán era Adán, el ser humano de género no especificado,
desaparece y aparecen dos seres, uno varón y una mujer. Ahora, hay una cosa que hay que tener clara. En la revelación del misterio de Dios, que es la Escritura, obviamente lo que no se revela también es revelación. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, si no se especifica el género de el Adán, no es porque se le olvidó escribirlo al ser humano, al ciudadano que lo estaba escribiendo inspirado por Dios. No, es porque Dios lo inspiró de que no lo escribiera. O sea, tenemos que entender bien de qué se trata lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. No es evidentemente cada ser humano con su estilo de redacción, pero lo que él redacta, lo que él escribe, como es inspirado por Dios, también es importante lo que no escribe, no lo podemos rellenar con deducciones nuestras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es algo bien simpático. Dos seres, Isha, un varón y una mujer, que adquieren la sexualidad juntos en el mismo momento. O sea, no es que el varón anteceda a la mujer. Y la otra cosa, obviamente, que el que despierta no es Adán con una costilla menos, como normalmente nosotros siempre pensamos, ¿no? Sino que es alguien que sufre, un ser humano que sufre una metamorfosis. Porque si ustedes se fijan de todo esto, Dios crea a los animales para que acompañen a Adán. Y después que lo fabrica. Y después que lo ha fabricado, bueno, se lo presenta y a Adán le pone nombre, Dios se da cuenta que no basta, eso no basta para darle sentido a la vida del ser humano. Entonces es curioso, porque Dios decide, ¿qué es lo que decide? Corregir la creación. Y por eso somete a Adán a este sueño, qué sé yo, etc. Ahora, ¿esto parece raro? No es raro. Y el Señor Jesús lo interpreta así, ¿no? Vamos a ver. O sea, ahí hay una metamorfosis. Voy a insistir en una metamorfosis. Voy a poner un ejemplo antes de pasar al Señor Jesús. Todos sabemos lo que es una oruga. Una oruga es una cosa que parece un gusanito, ¿no es cierto? Que tiene una cabecita y varias bolitas detrás, en que cada bolita parece que tiene patita y que anda. Ya. Pero esa oruga se alimenta, come hojita y todo lo demás, crece y llega un momento que la naturaleza le dice: haz una casita, métete adentro. Su naturaleza. Y hace una casita y se mete adentro. Y después de un tiempo, esa casita se rompe y sale una mariposa. Pero obviamente nadie puede decir que la mariposa es la oruga a la cual le agregaron un par de alas, porque no tiene nada que ver la anatomía de la mariposa. No es una oruga que le quitaron un par de alas, le voy a agregar un par de alas. De la misma forma, el que despierta del sueño no es Adán con una costilla menos. Sufre el Adán que se duerme, sufre una metamorfosis. Y ahí sale, con palabras mías, ¿no? Eso es la metamorfosis. Y ahí salen dos seres humanos complementarios, uno varón y una mujer. Bueno, y eso es lo que el Señor Jesús da a entender. Lo dice bastante claro. Fíjense bien. De repente el Señor Jesús se encuentra con unos saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Y le cuentan la siguiente historia para ponerlo a prueba, o sea, una historia mal diseñada. Como él lo dice San Lucas, que era la versión más larga, porque también está la versión de San Mateo y la versión de San Marcos. Lucas capítulo 20, versículo 27. Se acercaron entonces unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se
se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella. Igual los 7 que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Jesús les respondió: los que viven en este mundo toman marido y mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección entre los muertos no tomarán marido y mujer, porque ya no pueden morir y son como los ángeles. Y habiendo resucitado son hijos de Dios. Evidentemente los ángeles también no tienen género específico. No hay ángeles ish y ángeles ishas. Son ángeles. Y si ustedes miran toda la iconografía que existe en la Edad Media, que es muy bonita, siempre el ángel es un ser que no tiene un género específico. Nunca han pintado un ángel con bigotes, por ejemplo, ni cosas por el estilo. Entonces, está diciendo el Señor que cuando nosotros resucitemos con el cuerpo glorioso, volveremos a la etapa antes del sueño de Adán. Pareciera, ¿no? Sigamos. Y que los muertos resucitan, como lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para él todos viven. Intervinieron algunos letrados y le dijeron: maestro, qué bien has hablado. Y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Bien, ¿qué más podemos agregarle? La costilla, antes que se me olvide. ¿De dónde viene la costilla? Porque habla de un costado. Bueno, el hebreo no usa la palabra costilla, la palabra que usa es sena, con T y S, sena, que significa costado, ladera, hoja o una puerta. Por ejemplo, esa puerta que está ahí tiene 2 hojas. Bueno, cada hoja es un costado, es una sena. Ahora, la mujer no es creada en la costilla del varón, sino construida, manaje la palabra hebrea, desde la mitad de un ser humano sexualmente no diferenciado. La humanidad, el Adán, ambos son hechos del mismo material, pero el varón no existe antes de la intervención de la diferenciación sexual. Y lo mismo pasa con la traducción de la Biblia que hicieron los judíos en el siglo II antes de Cristo, de los 70, que habla también de costado y no costilla. Bueno, miren, el relato de la creación, y todo lo que viene después del relato de la caída, es tan profundo que uno no puede terminar nunca de explicarlo y no puede terminar nunca de estudiarlo, incluyendo también el relato del origen del mal. Y desgraciadamente lo hemos banalizado, porque mucha gente que nos critica dice: claro, sí, la Biblia, la creación, y es así, y la costilla, jajajaja, y después el origen del mal, porque Eva se comió una manzanita, jajajaja. Es de una profundidad todo eso increíble, pero hay que saber bien qué es lo que quiso escribir el redactor que lo escribió 800 años antes de Cristo. Pero vamos a dejar aquí este tema, porque si no, no vamos a alcanzar a ver la charla entera. Pero sí quiero que tengamos claro una conclusión de lo que es el relato de la creación. Además de la profundidad de los relatos, que es sumamente interesante. El varón y la mujer adquieren la sexualidad en el mismo evento. Por lo tanto, no hay una superioridad masculina en el relato de la creación. Bien, vamos a otro texto que es más breve, el menos técnico. La Gevirá es un término hebreo. Avanzamos 300 años, o 400 años, ya estamos en la época de Salomón. Es un término hebreo que significa la mujer poderosa. Eso significa Gevirá, la mujer poderosa. ¿Y quién es la mujer poderosa? La madre del rey. La madre del rey es la mujer poderosa, no la reina. Los reyes tenían, eran polígamos, o sea que
la madre del rey, la mujer poderosa. Y eso va desde Salomón, que es el primer rey criado en palacio, porque David, su padre, era un pastor, ¿no? Y Saúl también algo así, hasta que termina la monarquía. La reina madre tenía un cargo político que era entronizada como tal, cuando subía su hijo al trono. Y el primero que organiza eso es Salomón. Lo primero que hace el rey Salomón, lo primero que hace después de su entronización es colocar un trono a su mano derecha y entronizar a su madre como general. Y eso lo dice el libro Primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 2 a 19. Entonces Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino estaba firmemente establecido. Entonces su madre, Betsabé, fue donde el rey Salomón para hablar con él en nombre de un tal Adonías. Y el rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella, luego se sentó en su trono y mandó traer un asiento a la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Y eso así en cada vez que Salomón hacía una presentación solemne, Betsabé, su madre, en un trono a su derecha. Y eso funcionó hasta que cayó la monarquía y le mandaron al rey exiliado a Babilonia. Eso yo, me parece que así por el año 350, 400, una cosa así. Y eso lo explica el profeta Jeremías. Cuando cayó el reino de Judá y se llevaron a todos exiliados a Babilonia, Jeremías escribió: di al rey y a la general, bajen de su trono. O sea, está claro. Ahí con eso se acababa la monarquía. Pero, ¿no les parece que esa general tiene un gran parecido con la Virgen María? Fíjense que siempre se dice, ¿no es cierto?, que la Virgen María fue una tradición que la Iglesia Católica tomó en la Edad Media. No viene de ahí, viene de la época del Reino de Israel. Si analizamos lo que hace la Gevurah tiene 4 funciones que aparecen claramente en la historia del libro de los Reyes. Primero, es consejera del rey. Como el rey es muy joven en este caso, Salomón se apoya, pide siempre consejos. La segunda es intercesora entre el pueblo y el rey. O sea, el pueblo iba institucionalmente donde la Gevurah para que él intercediera frente al rey. Y además es una figura símbolo, ¿no?, de esta monarquía. Y servía mucho en la transición entre un rey y el nuevo. Fíjese lo que dice San Lucas ahora, para que ustedes vean claro. En el libro de los Hechos Apóstoles, en ese periodo que va entre el Viernes Santo y Pentecostés, en que los discípulos habían arrancado a no poder a perderse, como dice el mismo relato de los discípulos de Maús. ¿Qué es lo que dice San Lucas? Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar el día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan y Santiago, un nombre a todos los apóstoles. Y todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús, permanecían, y la madre de Jesús permanecían íntimamente unidos en oración. Eso es muy interesante, porque usted analiza ese periodo entre Viernes Santo y Pentecostés. La Virgen María toma las riendas, y si no hubiera tomado las riendas, no desaparece la predicación, desaparece la iglesia. Porque San Pedro y todo están escondidos,
María la que toma las riendas, firme, hasta que llega el día de Pentecostés. Entonces, es bien interesante, piensen ustedes que todos los que escribieron los evangelios eran judíos y conocían estas cosas. Entonces, no es casualidad que veamos esa relación. Pasemos un poco más adelante. La mujer en los evangelios. Y aquí, evidentemente, es también San Lucas el que nos muestra más detalles. Prominente en la tradición de Jesús es María Magdalena, María de Magdala o Magdala, que según el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, habían sido expulsados 7 demonios, presumiblemente por Jesús. La tradición la recuerda como cabeza del grupo de mujeres que observaban desde lejos la crucifixión, en contraste con los discípulos varones que habían arrancado a todos. Mujeres que pretendían embalsamar el cuerpo de Jesús, que fueron las primeras en ver el sepulcro vacío, Lucas 24, y a Jesús resucitado, que informaron a los otros discípulos, también en Lucas 24. Particular interés recibiste la información de que cuando él estaba en Galilea, esas mujeres les servían. Marcos también añade que había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. María Magdalena también es mencionada como la primera de otro grupo de mujeres, incluía Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, y la desconocida Susana, muchas que le servían con sus medios. Lucas capítulo 8. Tal dato, por razones obvias, es indicio de una buena tradición. Evidentemente, Lucas tuvo acceso a recuerdos de primera mano. La implicación de que anduvo por Galilea predicando con un nutrido séquito, incluida muchas mujeres, no debe descartarse sin más. Cuanto mayor es el número de seguidores, mayor es la red de relaciones familiares y contactos con los pueblos visitados. Otra María, junto con su hermana Marta de Betania, es mencionada por Lucas y Juan. Doble testimonio que de nuevo indica valor histórico de la tradición. El dato de la gran atención de María a la enseñanza de Jesús parece haber causado gran impresión en Lucas, como quizá le debió causar a Jesús mismo. En Lucas el que dice, María ha escogido la mejor parte. En Juan, sin embargo, es Marta quien desempeña el papel más brillante, que ruega, porque ella es la que ruega a Jesús que resucite a su hermano Lázaro. Y ambos evangelistas hacen constar que Marta y María con su hermano Lázaro gozaban de gran amistad con Jesús. Otras mujeres que dejaron notable huella en la tradición de la misión de Jesús son la mujer con hemorragia, la siria fenicia, la que ungió los pies a Jesús, una pecadora anónima que le ungió la cabeza, quizá la misma que ungió los pies, no se sabe, y la samaritana junto a un pozo de Sicar, y la mujer sorprendida en adulterio. También se recuerda que Jesús anunció la anticipación de las prostitutas y a otras mujeres en la entrada al reino. Así pues, pese a la poca preeminencia dada a la mujer en la referencia a los seguidores de Jesús, la medida en que la tradición de Jesús las incluye de manera explícita entre las personas que tuvieron un trato directo con él y las hace visibles en los papeles femeninos, es, a pesar de todo, inusitada para la época. Sería imposible eliminar esos elementos de la tradición sin violentarla de una manera inaceptable. Esto lo dice un gran biblista que se llama James Dunn. Es indudable la presencia de mujeres entre los discípulos y seguidores de Jesús, y algunas parecen haber estado más próximas que él, incluso que los 12 apóstoles. Fíjense bien. De los 12 apóstoles hay 3 solamente que son realmente amigos de Jesús. Los otros 9 serán discípulos muy queridos, pero no eran amigos. Amigos así del alma, digamos, así como
como decimos nosotros en Chile. Pedro, Santiago y Juan. Fíjense bien, son los únicos que son invitados a la transfiguración. Son los únicos que son invitados a acompañarnos en la venida del Monte de los Olivos. Y son los únicos que son invitados a ver la resurrección de la hija de Jairo. Los otros no eran. O sea, es interesante eso porque una cosa es los apóstoles y otra cosa es el grupo de amistad. O sea, Pedro, Santiago y Juan eran tan amigos de él como Marta, María y Lázaro, digamos, y María Magdalena. Bien, pero la única incompatibilidad que parece rara de todo esto es por qué no puso una mujer entre los dos apóstoles. Pero veamos cómo forma primero a estos dos apóstoles. El Evangelio de Marcos, un poco más de detalle. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándole poder sobre el espíritu inmundo. Les encargó que no llevaran más un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran para el camino dos túnicas. Les decía, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacúan el polvo de los pies como protesta. Fueron enviados de dos en dos. Eso fue cuando los estaba entrenando, entre comillas, porque después, cuando te conté, los manda solitos cada uno a predicar el evangelio. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? No habría sido concebible que unas mujeres fueran por ahí predicando y recibiendo hospitalidad, ni dos solas, ni acompañadas de un varón. Aún en el caso que Jesús hubiera querido integrar una o más mujeres en el grupo de los 12 con esta misión, habría sido impensable que ellas desempeñaran el mismo papel que sus compañeros varones por razones de seguridad personal. Y eso de seguridad personal lo dice muy claro San Pablo cuando relata lo que él ha vivido. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces me azotaron con pala. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. ¿Cuántos viajes con peligros de río, peligro de asaltantes, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligro en ciudades, peligro en descampados, peligro en el mar, peligro por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, frecuentes ayuno y con frío y sin ropa. Entonces, pareciera que está bastante claro. La seguridad personal. Y eso que San Pablo no explica otra cosa que le pasaba a las mujeres también, y a los varones no. Que sus familias, sobre todo cuando eran jóvenes y no se querían casar, porque querían dedicarse al apostolado de pleno, sus familias la raptaban y la obligaban a casarse con gente que escogían sus familias. Casi Santa Lucía, Santa Perpetua, Felicita, la otra. Hay como 15 o 20 casos que aparecen en la liturgia de los diversos días del año, entre el año 70 y el año 150, de mujeres jóvenes que fueron secuestradas por su familia para que no cayeran en esta, le llaman los romanos, superstición peligrosa, que era el cristianismo. Entonces lo que termina de decir James Chan, no hay tradición de Jesús en ninguna parte que él considerase a la mujer una clase de desventaja, como si la de los pobres y pecadores, tampoco. Simplemente daba por supuesto que formaban parte de Israel y gozarían de las ventajas prometidas a un pueblo arrepentido con fe renovada. Aún así, la prominencia de mujeres entre los seguidores de Jesús y la cercanía de él de algunas señaladamente como las dos Marías, la de Magdala y la de Betania, es posible que haya provocado más un comentario entre la gente medio mal pensada de la época. Pero lo que se indica claramente es que Jesús no encontraba en las mujeres por su condición de tales nada que les restase categoría.
Esto lo estoy hablando desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista que sabemos ahora, lo que se deduce del relato bíblico. Bien, llegamos a la última parte, que es la presencia de la mujer en la iglesia. Bueno, aquí hay que distinguir dos etapas de la época moderna, me refiero, no voy a referir a la Edad Media. Antes del Concilio Vaticano y después del Concilio Vaticano. Voy a citar dos textos que son de documentos de la Iglesia oficiales de la primera mitad del siglo pasado. No me refiero a documentos de la época de la Edad Media, sino la mitad del siglo pasado. Entre ellos el Catecismo de San Pío X, que es del año 1910 más o menos, y lo otro, el reglamento que dio Pío XI de la Acción Católica. ¿Cuáles son los deberes de los fieles con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que haya en el régimen de la Iglesia. Catecismo. Yo digo, ojalá que lo escuche. Catecismo Mayor San Pío X, año 1912, número 215. Bueno, ahora, Pío XI, de quien funda la Acción Católica, la institucionaliza en el año 1922, le concede un mayor espacio de actuación a los laicos, pero no porque los laicos hayan cambiado de estatus, porque esto que dice Pío X de los fieles de la parroquia se refiere a laicos varones y laicas mujeres, o sea, el varón estaba igual mirado así, por muy malo que fuera el laico, ya. Pero ¿qué pasa para Pío XI? Pío XI se da cuenta que no le funciona el esquema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países han instaurado la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces hay sectores en que sencillamente el clero no puede entrar. ¿Y cuáles son esos sectores? Por ejemplo, las universidades estatales, los hospitales estatales. Entonces, aparte, el clero no puede entrar. Entonces, obviamente, tiene que formar algo que participe en los laicos. Pero los laicos, en el esquema que dice San Pío X, o sea, la Acción Católica, en su reglamento bien claro, depende del párroco. Porque no es porque los laicos tengan una misión de evangelización. La misión de evangelización la toman del Evangelio que dará Jesús a sus apóstoles y evangelizar todas las naciones, bla, bla, bla. Entonces es una delegación que hace el clero en estos laicos a través de la Acción Católica, y por eso la reglamentan muy claramente. El reglamento que da Pío XI de la Acción Católica es muy drástico. Deriva del párroco, tiene que reportar al párroco, y el párroco tiene que reportar a su obispo cada pastoral que haga a través de la Acción Católica. Bueno, y ahí sale eso del reglamento de la Acción Católica, sale esa famosa frase: el laico es un auxiliar del clero, sin hacer diferenciación de laico varón o laico mujer. Pero viene el Concilio Vaticano y cambia la perspectiva. Ahora se habla del pueblo de Dios en la Constitución de Lumen. El pueblo de Dios, que formamos todos los bautizados, y que todos los bautizados reciben por el bautismo el mandato de evangelizar. Y entonces, ¿qué pasa con las personas consagradas, ya sean sacerdotes o mujeres consagradas
servicio al pueblo de Dios. O sea, pasan de ser aquellos que reciben la facultad de evangelizar a un servicio al pueblo de Dios en general. Ahora, eso es una cosa lo que dice el concilio, y la otra cosa es que eso es transparente hasta la base, y eso demora, pero para allá vamos. Pero aparece un convidado piedra, que es la disminución de las vocaciones al sacerdocio por parte de los laicos varones. Y no solo los laicos varones, los laicos mujeres también, o sea, no solo los seminarios se quedan sin ingreso de postulantes, sino que también las órdenes religiosas femeninas se quedan sin postulantes. Ahora, ahí hay un ejemplo bien interesante de Monseñor Chumalí cuando era arzobispo de Concepción. La fecha es mayo de 2023. Resulta el caso de la parroquia de la Santa Madre de Dios en Concepción. En vez de un párroco, porque no tenía sacerdote en ese momento, instaura que la dirija un consejo pastoral formado por un matrimonio, una mujer laica y un estudiante del diaconado. Ahora, eso lo hace con decreto canónico, de acuerdo al canon 517, número 2 del Código de Derecho Canónico Actual. O sea, no es algo que sea un voluntariado que hacen estas cuatro personas. No, reciben la instauración oficial de ser los encargados de esa parroquia. Y aparece un sacerdote itinerante cuya misión es asesorar el movimiento y dar el servicio litúrgico a varias parroquias del sector. O sea, este grupo de cuatro tiene toda la responsabilidad de un párroco, obviamente, teniendo que decir misa, confesar y dar la absolución a los enfermos. O sea, tiene que implementar los decretos pastorales que emanen del arzobispado, tiene que informar a los obispos periódicamente de cómo van sus parroquias, etcétera. ¿Y por qué lo hace así Monseñor Chumalí? Porque la alternativa era cerrar la parroquia. No le quedaba otro. Entonces juntó a varias parroquias que estaban más o menos de la misma forma, el ejemplo que ponen en este, ¿no? Y un sacerdote itinerante que las va recorriendo durante el mes para poder dar el servicio sacerdotal. Ahora, recuerden ustedes, cuando vino Monseñor Chumalí aquí al aniversario de la parroquia, fue 40 años, ¿no? 40 años. Ahí mismo, en esa prédica, ¿qué dijo? Yo estaba preparando esta clase, pero no está el título, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente: yo voy a estar 10 años espero estar 10 años de arzobispo, por la edad que tengo. Se le faltan 10 años, porque tengo 75, que tengo que presentar la renuncia. Pero no le doy ninguna garantía que siempre le pueda dar un párroco, un sacerdote como párroco. Así que, bueno, no le doy ninguna garantía que vaya a haber un sacerdote que me pueda asignar como párroco en esos 10 años. El viernes pasado, el padre Roberto Espejo hizo una especie de conferencia, no una conferencia, pero entrevistaron a él, de 12 minutos, que está en YouTube, se lo recomiendo que la vean, y toca este tema. Dijo: el problema es tan grave que hay que tomar conciencia del padre Roberto. Lo mismo, ¿qué pasa si ustedes, por este ejemplo, qué pasa si ustedes les dicen, miren, en 2 días más va a haber corte de agua en su sector? Ustedes nos dicen, bueno, en 2 días más veo qué hago. Sino que lo que hacen, empiezan a contar agua en la tina de baño, compran unos bidones de agua potable para poder beber, se preparan. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo, hay que prepararse, porque viene. Esto viene. En 10 años viene, antes de 10 años viene. Bueno, y Roberto Espejo dice, el padre Roberto dice, ¿cómo se prepara? Bueno, primero rezando todos los días por las vocaciones sacerdotales, pero por énfasis, no como lo hizo, rezando la oración.
Pero además también yo creo que es un recado para nosotros, los laicos. O sea, ¿por qué no nos preparamos? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en 7 años más llegamos a 8 Malines y ya, formen un grupito de 4 personas, de 4 laicos para que se haga cargo de la parroquia, pero no tengo sacerdotes, sorry. Bueno, preparémonos, leamos la escritura, vayamos a cursos que nos preparen, hay cursos de todo en este momento, por buenas instituciones religiosas, cursos de escritura, cursos de doctrina, cursos para poder dar acompañamiento espiritual, cursos de, ¿cómo se llama?, de lección divina. Leamos la escritura, aprendamos, estudiemos, porque va a llegar un momento en que efectivamente a lo mejor vamos a tener que tomar como cuando se corta el agua, estemos preparados para eso. Ahora, yo hice una pequeña entrevista a varios párrocos del sector. Los padres, algo que no me quiso perturbar, porque si no lo podía estar, a lo mejor decir, me copiaste lo que te dije, no. Pero hacer una entrevistita chica. Bueno, ¿qué hacen ustedes en la parroquia? Bueno, no podríamos vivir sin las mujeres laicas. Vean ustedes nomás. Esa es la opinión unánime. ¿Quiénes son las ministras de la comunión? ¿Quiénes son las que van a dar la comunión a los enfermos? ¿Quiénes son las que lideran las pastorales, de los niños que se van a bautizar, del padre de los niños que se van a bautizar, bueno, matrimoniales normalmente es un matrimonio, pero el matrimonio es un ejemplo, por supuesto. Qué sé yo, para que preparan para la primera comunión, son puras mujeres. Entonces, las mujeres hoy en día son indispensables. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor no nos preparamos, y ellas lo preparan a nosotros también. Si lo preparan aquí no hemos quedado pasando. Ahora, ¿qué pasa con la curia romana? Bueno, ahí sí que es bien simpático lo que pasa. El Papa Francisco ha querido agarrar el toro por las astas por todos lados, para entender el asunto. La curia depende del Papa Dicasterios, así se llama, que equivalen a los ministerios que tenemos nosotros. En los dicasterios hay secretarías que están a cargo de secretarios. O sea, da igual que los ministerios aquí le llamamos subsecretaría, pero es lo mismo. Y que está a cargo de los dicasterios es un prefecto. No se le llama un ministro, no, es un prefecto. Veamos, ¿qué es lo que ha hecho el Papa Francisco? Me metí en la Info Vaticana y traté de buscar por laicos hombres y laicos mujeres. Encontré la de las mujeres, no encontré la de los hombres, me parece que le interesaba menos a los periodistas eso, ¿sí? Pero miren, el más importante, el dicasterio de los obispos tiene 6 secretarías. 6. Hay 3 que están en manos de mujeres. Y cada secretaría tiene participación en el nombre, en la elección de los futuros obispos. Y hay 3 de las secretarías que están en manos de mujeres. Las Yvonne Renoir, Nathalie Lecuat, María Lina Servi. Y las que están las otras 3 que están en manos de varones, hay una sola que creo que es el obispo y el resto son laicos. O sea, en esta dicasterio que tiene participación fuerte en la elección de los futuros obispos, hay paridad de género. ¿Qué me dicen ustedes? En el gobernatorato del Estado de la Ciudad de Vaticano, Rafaela Petrini, secretaria general en ese momento y hoy día ascendida a gobernadora, equivale al cargo de alcaldesa del Estado Vaticano. En el dicasterio para el Servicio Humano Integral, Alessandra Smerilli, subsecretaria. En la Secretaría de Estado, Francesca Di Giovanni, subsecretaria para las relaciones con los Estados. En los museos vaticanos, Bárbara Yata, directora. En el dicasterio para los laicos, la familia y la vida
y la Vida, Gabriela Gambino y Linda Gisoni. En la oficina de prensa de la Santa Sede, Cristian Murray, su directora. En el Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonella Scavioli, subsecretaria. En el Dicasterio para la Comunicación, Natasa Gobecar, directora de la Dirección Teológica y Pastoral. En la Comisión Pontificia para América Latina, Emilce Cusa. Ahí me aburrí, se equivoca. Todas personas altamente calificadas, o sea, personas con experiencia en cargos más abajitos y mucho tiempo en los mismos dicasterios o en otros organismos de la curia. Y además, con cualquier cantidad de estudios, doctorado, lo que se fuera. El nombramiento de una mujer como prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, Simona Brambila, en enero del 2025. Ya en el año 2018 había sido nombrado por primera vez un laico varón como prefecto del dicasterio vaticano de la comunicación, Paolo Ruffini. Todos estos cargos estaban antes por sacerdotes, obispos, incluso cardenales. Bueno, conclusión. Partiendo con el relato de la creación del ser humano, no se puede afirmar que en la Biblia existe indicio alguno de que se considerase a las mujeres como criaturas en desventaja. Esto es interesante publicarlo, porque se ataca mucho a la iglesia de eso y al cristianismo. Simplemente se daba por supuesto que formaban parte de Israel, que gozarían de las ventajas prometidas a un pueblo arrepentido y con una fe renovada. Jesús no encontraba en las mujeres con condición de tales nada que le restase categoría. El cambio de estructura eclesial de clericalismo hacia pueblo de Dios, promovido por el Concilio Vaticano II, ha necesitado más de 50 años para dar sus primeros frutos sensibles y posiblemente necesite de otros 50 años más para llegar a una situación de estabilidad, dado lo que falta de vocaciones y todas estas cosas. El concilio anterior que tuvo más influencia en la historia de la iglesia fue el de Trento, por allá por el año 1500 y tanto, y demoró en realidad 200, que se llamó por el caso de la reforma de Lutero, y demoró 200 años en llegar hasta la base de la iglesia. O sea, el concilio, claro, se resuelve en 3 o 4 años, firma su decreto y chao, pero faltan unos 200 años para que eso se implemente, porque no es fácil, y eso es lo que el Papa Francisco ha presionado mucho a hacerlo de una forma consensuada, por el famoso esquema sinodal, porque someterlo a la fuerza provoca roce, provoca cisma, a lo mejor. Y el consenso tiene que lograrse. Si no se logra hoy, bueno, tendremos otra reunión el año que viene, después de otra, hasta que al final se llegue a algo consensuado que se pueda implementar por todas partes y no provoque ni nuevos sismas ni nuevos roces. Y eso seguramente tomará otros 50 años más, en mi opinión, que sea así. Los cambios que pues, se promueven en la pura iglesia llegan a la base cuando el Espíritu Santo considera que la iglesia está capacitada para realizarlo y aceptado con madurez. Y eso normalmente tarde, más lo que sí que no desaparecerá nunca. Hay dos cosas que no desaparecerán y con esta frase termino, que ya lo dijo el Señor: ni el pueblo de Israel ni la iglesia entendido como aquellos que siguen en comunión con los sucesores de los apóstoles y del Papa. Eso no va a desaparecer nunca. Y San Pablo lo dice muy bien: podrá desaparecer el Estado de Israel, ha desaparecido durante 2000 años, desde la época de los romanos hasta hace poquito. Podrá desaparecer el Vaticano, podrán desaparecer muchas cosas, pero el pueblo de Israel, y eso lo dice en la cita que voy a leer de San Pablo, y la iglesia entendida como el grupo del pueblo de Dios que sigue a los sucesores de los apóstoles y al Papa, no van a desaparecer nunca.
¿Y por qué? Lo dice San Pablo, lean Romanos 13:36. No desaparecerá nunca, porque las promesas de Dios son irrevocables. Porque dejarían de ser promesas, Dios dejaría de ser Dios. El ser humano las puede aceptar o no las puede aceptar, pero las promesas y los signos de Dios son irrevocables. Eso lo tomó muy en serio el Concilio Vaticano II en un escrito que se llama Nuestra Edad, Nostra Aetate. Y hasta aquí llego, no vamos a volver. Parece que muchas gracias. Un pequeño ratito como para complementar lo de Ignacio, por ejemplo, en nuestra iglesia de Santiago. ¿Qué le pasa con estos nombramientos? Yo creo que hay dos cargos muy esenciales de la iglesia de Santiago que están en manos de mujeres. La gran canciller, que es, podríamos decir, administrativamente, es doña Francisca San Martín, que ella es la gran canciller, la que lleva todo el control de los documentos y de todas las cosas importantes dentro de la curia de Santiago, que es la primera mujer, porque todos los otros cargos habían sido de sacerdotes u obispos. Y la encargada de la administración del bien, otra mujer. El apellido es Banda, señora Banda. Ella también es economista, etc. Y ella está a cargo de las placas, de la distribución de los bienes. Ella es administradora de bienes que también o eran diáconos o eran sacerdotes los que estaban a cargo de esto. Y si miramos un poco las vicarías, que ya estamos más cercanos, antiguamente todos eran secretarios de la vicaría. Ahora hay muchas vicarías que tienen ese cargo mujeres. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de esto pensamos que la iglesia es tan lenta, sí, lenta, pero creo que se están tomando normas y actitudes en ese punto. Juan Ignacio, muchas gracias por tu participación y muchas gracias por el esfuerzo que se nota que estuviste enfermo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. La cosita que